buenos días para todos. Yo soy Sebastián Suárez, residente de segundo año de servicio de anestesiología y reanimación. Agradezco profundamente al doctor Juan Carlos Villa Velázquez, quien fue mi asesor para el tema del gran seminario del día de hoy, que es anestesia en el paciente obeso para cirugía no bariátrica. Entonces, el temario es prácticamente, vamos a hablar unas definiciones, los aspectos epidemiológicos, fisiopatológicos y por qué es importante hablar de este tema en anestesiología. Y en una segunda parte hablaremos del cuidado perioperatorio del paciente obeso. Respecto entonces a las definiciones, la obesidad se define como un desequilibrio entre la ingesta calórica y energético del cuerpo que nos va a llevar a una acumulación excesiva o anormal de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Según la Organización Mundial de la Salud, la podemos clasificar con el índice de masa corporal, que es una relación entre el peso y la talla al cuadrado. Hablamos de obesidad cuando el paciente tiene ese índice de masa corporal mayor a 30, siendo obesidad grado 1 es el índice de masa y 35 grados, 35, 40 y grado 3 nos va a tener unas clasificaciones adicionales. Obesidad mórbida entre 40 y 50, superobesidad entre 50 y 60 y ultraobesidad en más de 70. Esto puede variar dependiendo pues el tipo de estudio que se revise. Una condición importante cuando hablamos de obesidad es definir si esa obesidad es central o periférica, porque la obesidad central es la que está asociada a mayor mortalidad y a mayores retos en el manejo de la vía aérea del paciente, y eso lo podemos definir con el radio cintura-talla mayor a 0.55. Respecto a los aspectos epidemiológicos de la obesidad, tenemos para 2016 alrededor de 650 millones de obesos en el mundo, siendo el mayor contribuyente de mala salud en el mundo, teniendo una prevalencia global de alrededor del 13%. En Estados Unidos, la prevalencia de obesidad en 2017 era del 30% y para 2020 del 41%, siendo severa hasta en el 9.2% de la población para el 2020 y sin diferencias en el sexo para este país. En el resto del mundo hay una ligera prevalencia en las mujeres. En los países de bajos ingresos, la obesidad ha aumentado desde el 11% en 1980 al 38.3% en 2015. Para Colombia teníamos una prevalencia del 18.17% en 2015 y para Medellín del 18.16%. Valores muy similares a los que se tienen en la actualidad en la región europea. Respecto a los aspectos fisiopatológicos, en resumen, nosotros vamos a tener que el tejido adiposo va a aumentar unas adipoquinas, unas leptinas y unos ácidos grasos no esterificados que van a tener un papel en aumentar la inflamación crónica a través de factores de necrosis, interleuquinas y aumento de la proteína C reactiva. ¿Esto qué va a generar? Que haya más resistencia a la insulina y disfunción vascular, que me van a explicar la diabetes mellitus tipo 2 asociada a la obesidad y las complicaciones cardiovasculares asociadas a la obesidad. También hay una disminución en la inflamación aguda, con disminución en la respuesta de citoquinas en la inmunidad innata, con menos formación de anticuerpos por las células B y menos función y metabolismo de las células T, lo que hace que los pacientes obesos sean más susceptibles a infecciones. Hay otra situación que es la paradoja de la obesidad, y hablamos que esos pacientes tienen una mayor reserva fisiológica de colesterol y lípidos y un aumento en la fusión de los neutrófilos, lo que hace que sea más fácil que se unan a endotoxinas o que sinteticen esteroides adrenales, lo que puede explicar que los pacientes obesos tengan menor mortalidad en unidades de cuidado intensivo cuando se comparan con los pacientes no obesos. Afecta múltiples órganos. Principalmente lo que quiero hacer énfasis es en el sistema cardiovascular y en el sistema respiratorio. En el sistema cardiovascular produce enfermedad cardiovascular crónica, un aumento del gasto cardíaco, lo que hace que los pacientes obesos tengan más riesgo de desarrollar falla cardíaca izquierda y también tienen más riesgo de desarrollar falla cardíaca derecha asociada a la hipertensión pulmonar que produce el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Además, en los pacientes obesos es más difícil la monitorización hemodinámica, como vamos a ver posteriormente. A nivel respiratorio va a aumentar el consumo de oxígeno, la producción de CO2, el trabajo respiratorio, va a disminuir la compliance pulmonar y la capacidad residual funcional asociada a la hipertensión intraabdominal que poseen los pacientes obesos con distribución central de la grasa.
La prevalencia de apnea obstructiva del sueño está alrededor del 50 al 70% en los pacientes obesos, cuando en la población en general es del 5 al 24%. Estos pacientes pueden presentar el síndrome de hipoventilación diurna, que se caracteriza por niveles aumentados de CO2 en gases arteriales por valores mayores de 45 milímetros de mercurio, y pueden tener vía aérea difícil, que lo veremos posteriormente. Entonces, estos cambios respiratorios hacen que los pacientes obesos tengan menos tiempo de apnea, un aumento de los requerimientos de oxígeno y hipoventilación con ventilación espontánea en supino. Adicionalmente, los pacientes van a tener hasta 10 veces más riesgo de trombosis venosa profunda y de hacer pues lesiones en otros órganos, como más riesgo de enfermedad renal crónica, enfermedad renal aguda y otras alteraciones farmacocinéticas asociadas que nos obligan a hacer una adaptación en las dosis de los medicamentos y tienen más sensibilidad a opioides. En un paciente obeso es crucial definir si tiene síndrome metabólico. Estos son los criterios de síndrome metabólico. El paciente tenga un perímetro abdominal aumentado, HDL disminuido, hipertrigliceridemia, glicemia en ayunas aumentada o hipertensión arterial. Y esto se ha correlacionado con un aumento de la mortalidad global de 1.6 veces. Estudio que presento a continuación es un análisis del NSQIP de 310,000 pacientes con un síndrome metabólico y buscaba evaluar la mortalidad y las complicaciones a 30 días, encontrando que el OR de mortalidad para los pacientes que tenían síndrome metabólico que iban a cirugía no cardíaca era de 1.99, es decir, 1.99 más veces riesgo de mortalidad. Y los eventos cardiovasculares se presentaron en los pacientes obesos 1.7 más veces, en los pacientes obesos mórbidos 2.01 más veces, y en los pacientes superobesos hasta 2.66 más veces, aclarándonos que el síndrome metabólico entonces sí actúa como un factor de riesgo para decir morbimortalidad. Además, los pacientes con síndrome metabólico tenían entre 3 a 7 veces más riesgo de hacer lesión renal aguda. ¿Qué factores entonces nos van a aumentar a nosotros la morbimortalidad perioperatoria? A mayor índice de masa corporal se ha visto que hay más morbimortalidad. Los pacientes que tengan obesidad central, que estén en cirugía urgente o mayor, que se vayan para cirugía de bypass gástrico o la carga de obesidad. Sí, eso es un concepto de duración de la obesidad muy similar al concepto de paquetes año cuando un paciente es fumador. A mayor tiempo que usted sea obeso, pues tiene más riesgo de hacer más complicaciones. En esta gráfica que presento aquí simplemente quiero mostrar que a medida que va aumentando el índice de masa corporal, como lo vemos en la flecha, los pacientes van a tener una mortalidad mayor, más necesidad de unidad de cuidado intensivo, más admisión y readmisión a unidades de cuidado. Y respecto a las complicaciones perioperatorias de los pacientes obesos, este metaanálisis que evaluaba en tomografía la grasa visceral, o sea, hacía diagnóstico de obesidad visceral, encontró 19 estudios con 3.500 pacientes alrededor, en los cuales se identificaron que el 47% de los pacientes tenían obesidad y encontraron que había una mortalidad de 30 días con un OR de 1.34, es decir, que no fue estadísticamente significativa por este intervalo de confianza. Pero que encontraron que en los pacientes que tenían obesidad visceral había mayor infección del sitio, 0.73 veces más, y mayor riesgo de neumonía postoperatoria, 2.52 veces de riesgo más, o sea que sí tenemos claramente una asociación a carga comorbe alta pues en los pacientes obesos, que nos implica que tenemos que tener un cuidado especial. Y los pacientes obesos realmente son pacientes que tienen múltiples comorbilidades asociadas. Y muchas de esas comorbilidades se asocian a más incremento del índice de masa corporal. Acá vemos como la prevalencia de apnea obstructiva del sueño en una población con índice de masa corporal menor de 45 es del 38%, y eso se duplica cuando el índice de masa corporal es mayor de 55, la prevalencia ya es del 62.5%, pero pueden cursar con hipertensión, con diabetes, con reflujo gastroesofágico y con mayor aumento del asma. Entonces, para nosotros como anestesiólogos es importante entender la obesidad, que nos va a implicar unas complicaciones pulmonares, unas complicaciones cardiovasculares y unos cambios fisiológicos que van a tener impacto en el manejo de la vía aérea, la ventilación, los medicamentos, los equipos de monitoría. Por lo tanto, esto se configura como un reto anestésico para nosotros cuando nos enfrentamos a un paciente obeso.
Les dejo acá esta imagencita. Estas son las lagunas de Siacha, ubicadas en el departamento de Chingaza. Tenemos 3 lagunitas que se llaman Fausto, América y Siacha. Ahora hablaremos entonces del cuidado perioperatorio del paciente obeso. Vamos a hablar de la evaluación y optimización preoperatoria, unos aspectos importantes del manejo intraoperatorio y del cuidado postoperatorio. En la evaluación y optimización preoperatoria yo debo valorar el paciente de una forma multidisciplinar y sus patologías, detectar apnea obstructiva del sueño, estratificar el riesgo y planificar el cuidado postoperatorio. La optimización del síndrome metabólico previo a la cirugía ha demostrado que tiene impactos en la morbimortalidad de los pacientes. La pérdida de peso perioperatoria de cualquier porcentaje de peso ha demostrado que tiene pues, un impacto significativo, pero se busca que el paciente pierda entre el 5 y el 10% del peso corporal con dietas restrictivas calóricas 2 semanas previas a la cirugía, porque esto tiene un impacto muy significativo en la mortalidad. Tenemos claro que el manejo perioperatorio de dislipidemia y el inicio perioperatorio de estatinas en los pacientes que no las venían tomando y tienen dislipidemia mejora la mortalidad, las complicaciones cardiovasculares y la aparición de fibrilación auricular. El manejo perioperatorio de la diabetes, buscamos que el paciente tenga glicemias entre 80 y 180. Se debe optimizar el manejo perioperatorio de la hipertensión arterial en los pacientes y el manejo perioperatorio de la inflamación crónica. Hablaré un poco de más énfasis en el manejo perioperatorio de la inflamación porque los pacientes obesos consideramos que están en un estado procoagulante al tener un aumento del inhibidor del plasminógeno y una disminución de la actividad fibrinolítica asociado a los cambios mecánicos que afectan el flujo sanguíneo asociado a la obesidad. Este es un estudio publicado en 2011, el estudio VOLT, que evaluó 73.000 pacientes que iban para cirugía bariátrica y encontró una incidencia de enfermedad tromboembólica venosa del 0.42. El 2% se presentó en la cirugía, el 25% en la hospitalización y el 73% en los 90 días posteriores a la cirugía, siendo mayor en el día 14, y por eso muchas de las recomendaciones que voy a presentar recomiendan la tromboprofilaxis hasta el día 10 al día 14. Hasta el momento tenemos pocos estudios que evalúan el riesgo, el beneficio de las heparinas de bajo peso molecular, porque la mayoría de esos estudios excluyen los pacientes obesos. Por eso las directrices actuales para la dosificación de heparina en los pacientes obesos tienen un bajo grado de evidencia. Esta es una recomendación de la Asociación de Gran Bretaña e Irlanda para manejo de pacientes obesos, donde nos recomienda hacer un ajuste por el peso corporal total del paciente de la dosis de heparina de bajo peso molecular que vamos a utilizar tanto en cirugía bariátrica como no bariátrica. En los pacientes que pesan más de 150 kilos se recomienda dar 60 miligramos 2 veces al día. Nosotros, usualmente en un paciente pues, de peso estándar, digamos un paciente de entre 50 y 100 kilos, la dosis recomendada actual es de 40 miligramos 2 veces al día. Y en un paciente entre 100 y 150 vamos a dar 40 miligramos 2 veces al día. Y también debemos considerar el uso de tromboprofilaxis mecánica. Esta es una estratificación de riesgo que nos sugiere la misma sociedad y nos va a permitir tener en cuenta factores de riesgo del paciente y de la cirugía. Los pacientes que tengan más de 55 años, índice de masa corporal de más de 55, historia de enfermedad tromboembólica venosa, enfermedad venosa, apnea obstructiva del sueño, hipercoagulabilidad o hipertensión pulmonar, van a ser de alto riesgo trombótico. Y la cirugía que es abierta tiene más riesgo que la laparoscópica, a mayor tiempo quirúrgico hay mayor riesgo. Pacientes que tienen fuga de anastomosis, bypass en J-Rose, que van para una cirugía de revisión versus una primaria, o que van para una abdominoplastia, tienen más riesgo trombótico. Por eso, los pacientes que tienen un bajo riesgo, yo voy a dar heparina de bajo peso molecular o compresión neumática intermitente. Y los pacientes que tienen alto riesgo, se va a dar heparina de bajo peso molecular ajustada al peso y compresión neumática intermitente por 10 a 14 días. Y la misma sociedad recomienda que en estos pacientes debiéramos, o sea, los pacientes que son obesos mórbidos, supermórbidos, medir los niveles de anti-10A hasta el día 10 para mantenerlos alrededor de 6.000 unidades para garantizar una adecuada tromboprofilaxis. La estratificación de riesgo de mortalidad perioperatoria la podemos hacer utilizando la escala NQI-PS y les quiero presentar aquí esta escala que es la escala OSMRS, que es una escala para evaluar la morbilidad en el paciente que va para cirugía de obesidad, pero también ha sido evaluada en pacientes que van para cirugía no bariátrica.
nos tiene en cuenta 5 ítems y vamos mirando que los factores de riesgo en obesidad son muy similares en muchos aspectos. Pacientes con índice de masa corporal más de 50, masculinos, con más de 45 años, hipertensos o con algún factor de riesgo de enfermedad embólica, me va a dar un punto. Cada punto me va a dar una clase de riesgo. Entonces, los que tienen entre 0 y 1 punto son clase A, los que tienen 4 o 5 puntos son clase C. La clase C tiene hasta el 3% de riesgo de mortalidad perioperatoria. Y esto básicamente me va a servir para yo definir que estos pacientes van a requerir una estrecha vigilancia perioperatoria. La estratificación de riesgo también va a implicar que yo tamice mi paciente para apnea obstructiva del sueño. Entonces, en los pacientes que tienen somnolencia excesiva diurna, reportan despertares, ronquidos o apneas presentadas, utilizo la escala Stoffband, que me va a incluir 8 ítems. Si el paciente ronca, se siente fatigado, le han observado la apnea, tiene hipertensión, tiene un índice de masa corporal de más de 35, más de 50 años, más de 40 centímetros de perímetro del cuello, o es un hombre, si tiene más de 3 ítems positivos, es un paciente de alto riesgo. Si tiene menos de 3 ítems, es un paciente de bajo riesgo, y esta escala tiene muy buena sensibilidad y especificidad. Los pacientes que tienen una Stoffband mayor de 3 puntos, se ha visto que tienen de ventilación con máscara facial difícil. Entonces, ahorita vamos a ver pues en otros estudios, pero tener apnea obstructiva del sueño con un Stoffband alto se puede correlacionar con un predictor de vía aérea difícil en los pacientes. Quiero dejar entonces unas banderas rojas en el paciente obeso en la evaluación preoperatoria, y esos pacientes que tengan un electrocardiograma anormal, los pacientes que tengan presión arterial no controlada, saturación menor de 94 a ambiente, trombosis venosa previa, Stoffband mayor de 5, la escala OSMRS mayor de 3, síndrome metabólico o alto riesgo por el NSQIP, son pacientes en los que yo tengo que hacer una evaluación preoperatoria más profunda y considerar el uso de CPAP preoperatorio, medir gases arteriales o estudios del sueño si es pertinente, realizar ecocardiograma, realizar remisiones a cardiología y neumología, considerar que este paciente sea montado en un anestesiólogo con experiencia y en un centro con experiencia en el manejo de pacientes obesos, y reserva de UCI o UCI posoperatorio. Continuamos entonces acá. Esta es una vista también de las lagunas de Siecha. Las lagunas de Siecha, según los historiadores, se realizaba la ceremonia de ofrenda al dorado. Durante la época colonial, estas lagunas fueron mandadas a dragar buscando el oro en el fondo de las lagunas por los españoles que estaban colonizándonos. Estas lagunas están ubicadas en el municipio de Huasca, en Cundinamarca, en el páramo de Chingaza. Ahora hablaremos entonces del manejo intraoperatorio. Estos son los ítems que vamos a desarrollar en el manejo intraoperatorio. Quiero iniciar a hablar del monitoreo no invasivo. El monitoreo no invasivo en el paciente obeso es un reto que debemos saber fundamentalmente. Que nosotros hacemos monitoreo no invasivo para asegurar una adecuada perfusión de órganos, buscando disminuir los riesgos de los pacientes. Y la forma en que nosotros hacemos monitoreo no invasivo va a cambiar la toma de decisiones en el manejo del paciente. La presión arterial no invasiva es el mejor subrogado que nosotros utilizamos de uso diario, pero si usamos manguito pequeño, la tensión arterial puede estar falsamente alta o viceversa. Los pacientes obesos tienen una tendencia a que la extremidad sea cónica, y la mayoría de tensiómetros que utilizamos son cilíndricos. La medición de esos manguitos se va a afectar por el tono vascular, por el volumen sanguíneo y por la perfusión. Entonces, estos problemas se van a exacerbar con la obesidad, y tenemos claro que nosotros, cuando mantenemos la presión arterial estable en los pacientes, disminuimos los riesgos. Tenemos 2 instituciones a nivel mundial que validan el uso de instrumentos de medición de presión arterial, que son la ANSI y la AMI. Para no validar un manguito de presión arterial, ellos recomiendan que se use amplia gama de tamaños de los manguitos en la validación, y que los pacientes con obesidad ingresen en ese grupo de validación, que más del 10% de los pacientes que se evalúen tengan un perímetro de brazo mayor de 35 centímetros, y que la diferencia con un estándar de oro, que desde 2003 el estándar de oro es una línea arterial, sea menor de 5 milímetros de mercurio. Entonces, cuando uno realiza la búsqueda y evalúa el desempeño de los manguitos de presión no invasiva en los pacientes obesos, quiero presentar inicialmente este estudio que evalúa solamente la fijación, y ellos
clasifican 3 grupos, uno de índice de masa corporal 40-45, otro de 45-55 y otro de más de 55, buscando medir la presión con manguitos en brazo, antebrazo y pierna. Dicen que no va a haber una adecuada medición si hay una falla en el cierre, no lectura o desprendimiento del manguito. ¿Qué encontrar? Primero, que la correlación extremidad aumenta significativamente en el brazo, es decir, a medida que el paciente es más obeso va a tener el perímetro del brazo más aumentado, con una correlación de Pearson de 0.76, y que donde menos aumenta es en el antebrazo. Y ellos encontraron que un manguito grande, considerado grande para los estándares que ellos están midiendo, va a fijar adecuadamente en el antebrazo en el 90% de los pacientes con índice de masa corporal menor de 45, pero no va a fijar adecuadamente en el 37% de los pacientes con un índice de masa corporal mayor de 55. Cuando utilizan ese manguito grande en el antebrazo, fija adecuadamente en el 87.5% de los pacientes, pero ese manguito ni siquiera alcanza a fijar en el brazo. Y realmente la medición y la fijación en la pierna tuvo muy mala correlación. Entonces, acá solamente pues estaban evaluando fijación. Este otro estudio, con un manguito especial cónico diseñado para el antebrazo, sí comparaba, pues quería medir la precisión de las mediciones comparado con una línea arterial en 34 pacientes que tenían una circunferencia del brazo mayor de 40 centímetros, y la precisión estimada que encontraron fue un error sistólico de menos 0.82 y un error diastólico de 1.53 milímetros de mercurio. Entonces, este manguito sí se correlaciona, pues, según los criterios de ANSI y AMI, con una línea, con las mediciones de una línea arterial. Este estudio tiene muchos sesgos porque fue patrocinado por la empresa productora de estos manguitos cónicos para antebrazo. Este otro estudio también evaluó cómo poníamos los manguitos en los pacientes. Evaluaba a un grupo de pacientes, pues todos los grupos eran como su mismo, cada paciente era como su mismo control, te lo evaluaban, poner el manguito en el brazo, en esta forma de wrap o de zigzag, ponerlo en la forma cilíndrica normal o ponerlo en el antebrazo. Tenía 30 pacientes, ellos encontraron en el estudio que todos los pacientes tenían al menos un error de medición de más de 10 milímetros de mercurio. El mejor desempeño para la medición de la presión arterial fue cuando la utilizaban en el brazo, y la presión sistólica es la que tenía la mejor concordancia. Por lo tanto, ellos recomiendan que si uno requiere más precisión, pues tiene que utilizar una línea arterial por la discrepancia en la medida de las presiones arteriales comparadas con la línea arterial. Finalmente, respecto al monitoreo no invasivo, les quiero presentar este estudio que es un sistema Synapse System. Eso es un sistema infrarrojo que hace monitoreo continuo de la presión arterial de forma no invasiva, que fue validado en obesos en cirugía laparoscópica en pacientes con un índice de masa corporal promedio de 48 y comparado con una línea arterial. La diferencia de la presión arterial media fue de 7.5, de la sistólica de 4.8 y de la diastólica de 9.5. La sistólica fue la que tuvo la mejor correlación y la que cumplía criterio ANSI-AMI para decidir que es un... Mediciones con el manguito no invasivo no son intercambiables con la presión arterial invasiva, que no hay estudios a gran escala en pacientes obesos y que son más susceptibles a inexactitud que los pacientes no obesos. Que si vamos a utilizar una medición de la presión arterial no invasiva, debemos utilizar un manguito adecuado, que el antebrazo parece ser similar al brazo, una línea arterial, pero en la parte inferior de la pierna no es mejor, y que no tenemos pues como una guía que recomiende a qué paciente les vamos a poner línea arterial, y eso va a ser entonces una decisión clínica del médico, que debemos tener bajo umbral para escoger una línea arterial, sopesando riesgo-beneficio del paciente. Ahora hablaremos del posicionamiento del paciente. Es importante entonces que estos pacientes sean montados en centros de cirugía bariátrica o centros que tengan la capacidad para tener pacientes obesos, porque se requieren ciertas condiciones logísticas, colchones especiales para la movilización o número de personas adecuados. A los pacientes los debemos proteger en sus prominencias óseas, porque con 2 horas a 70 milímetros de mercurio de presión, estos pacientes
Las mesas deben estar adecuadas para cirugías. Se considera que se deben tener mesas que resistan hasta 600 libras y se deben tener pues todos los recursos locativos, resonadores que pueda tener pacientes. Entonces, esto nos va a implicar de cierta forma un problema. Y con base en eso tenemos que definir entonces cuál es la mejor medida o el mejor escalar de peso para los pacientes. El peso corporal total es el que más se ha usado para titular fármacos en los pacientes, pero eso asume que el volumen de distribución y el aclaramiento van a ser proporcional, entonces yo voy a poner a mi paciente obeso en un riesgo de sobredosificarlo. El índice de masa corporal que fue descrito desde 1867 no me va a diferenciar la masa magra de la masa grasa. Y el área de superficie corporal total, que fue escrito desde 1916, ha sido útil en quimioterapéuticos, pero no me va a considerar el sexo. El peso corporal ideal es una medida que fue escrita por una compañía de seguros en 1942. Actualmente podemos utilizar el índice de Broca, que es la estatura menos 100 en hombres o menos 105 en mujeres. El limitante es que usualmente requerimos más masa de la esperada para titular la mayoría de los fármacos. El peso corporal magro fue escrito por el Dr. Teddy para describir el aumento de la obesidad en el Reino Unido y tiene en cuenta excluir toda la masa grasa del paciente, y este escalar de peso sí ha tenido una buena variabilidad para describir los parámetros farmacocinéticos. Yo lo puedo calcular multiplicando 26 por la talla al cuadrado en hombres, y 22 por la talla al cuadrado en mujeres. Usualmente el peso magro va a ser 70 kilogramos para mujeres y 100 kilogramos para hombres. Como les mostré en la primera gráfica, el peso magro no se va a modificar significativamente a medida que aumente el índice de masa corporal. También se puede utilizar esta fórmula, que es la fórmula de Johannes-Tian, para peso magro. Y el peso corporal ajustado es otra de las medidas para medir el peso en los pacientes, que ha tenido también muy buenas correlaciones con la farmacocinética y farmacodinámica de algunos fármacos. Básicamente yo calculo el peso ideal y le sumo el 40% del exceso de peso que tiene el paciente. Para explicarlo mejor, tengo un paciente de 100 kilos que mide 170, entonces su peso ideal va a ser 70 kilos. Y el exceso de peso que tiene ese paciente van a ser 30 kilos. El 40% de esos 30 kilos son 12, o sea que el peso corporal ajustado van a ser 82 kilogramos. ¿A qué voy con esto? Tenemos ya algunos estudios farmacocinéticos que nos permiten titular algunos fármacos de acuerdo a diferentes cálculos de peso. Desafortunadamente, hasta el momento no tenemos ninguna medida que nos permita hacer ajustes con los pesos de los pacientes. La masa magra, o sea, asumir 100 kilos para mujeres y 70 kilos para hombres, es útil para estos medicamentos como son el propofol para la inducción, el fentanil, la morfina, los relajantes musculares no despolarizantes, el acetaminofén y los anestésicos locales. El peso corporal ajustado, o sea, el ideal más el 40% del exceso, es útil para las infusiones de propofol en infusión, nostigmina, sudamaes y antibióticos. Y el peso corporal total es útil para la succinilcolina, para heparinas de bajo peso molecular. Yo lo debo tener en cuenta cuánto es el peso total del paciente, como ya vimos previamente. Para vasopresina, ¿por qué tengo que tener en cuenta el peso corporal? Porque se ha visto que una dosis fija no es suficiente en pacientes con índices de masa corporal mayor de 30. Y cuando se dan las dosis basadas entonces en el peso, se baja la necesidad de otros vasopresores. Y la dobutamina también se recomienda para poder lograr las metas hemodinámicas. Respecto a la noradrenalina, quiero hacer un énfasis especial de si nos basamos en el peso o no. ¿Por qué? Porque nosotros usualmente titulamos noradrenalina basados en microgramos kilominuto más que en microgramos kilogramo. Este estudio que estoy presentando acá evaluaba 3 grupos de pacientes en shock séptico, uno de bajo peso, uno de peso normal y uno de obesos mórbidos, alrededor de 2.000 pacientes. Encontraron que la mortalidad intrahospitalaria era de 24.7% en los obesos y en los pacientes no obesos de 28.4%, siendo, o sea, tenían mucha más mortalidad los pacientes no obesos, como hemos visto a lo largo de la charla. Pero encontraron que los pacientes que tenían una dosis de norepinefrina acumulada alta se asociaban a más riesgo de mortalidad hospitalaria, lesión renal aguda y arritmias cardíacas, y que una acumulación de más de 1 microgramo kilogramo minuto de noradrenalina aumentaba hasta en un 90% la mortalidad, comportándose la dosis acumulada total de noradrenalina como un predictor independiente de mortalidad hospitalaria en el primer mes con un OR de 2.4 y de mortalidad de un año con un OR de 1.7. Y voy con esto. Si yo tengo un paciente masculino que tiene sepsis,
que mide un 89 y que pesa 200 kilos, va a tener un índice de masa corporal de 60 y un peso magro de 100 kilogramos. Si yo le doy a ese paciente basado en el peso magro una dosis de 0.5 microgramos kilogramo minuto, voy a tener que iniciar esteroides y vasopresina como un segundo vasopresor. Pero si yo le doy esa dosis basada en el peso corporal total, le estoy dando la misma dosis acumulada, pero a 0,25. Entonces la forma en que yo doy la dosis y el escalar de peso me va a influenciar en el cambio en el manejo del paciente. Desafortunadamente, con la noradrenalina, las dosis en plasma no se correlacionan con la dosis que yo doy. Hay mucha variabilidad de respuesta entre los pacientes y una concentración no me va a predecir una presión arterial media. Lo que estoy presentando aquí encontró que los pacientes obesos requieren menos dosis en microgramos kilogramo minuto que en los no obesos para alcanzar una presión arterial media de más de 60. Y este otro estudio, en el que se basó en dar en pacientes obesos críticamente enfermos una dosis de noradrenalina no basada en el peso, encontró que estos pacientes requerían menos líquidos, pero más agentes secundarios para lograr una presión arterial media mayor de 65. ¿Qué tenemos claro entonces hasta el momento con noradrenalina? No sabemos cuál escala es mejor, pero sabemos que la dosis acumulada total va a influenciar en la mortalidad de los pacientes. Y este otro estudio que quiero presentar es para hablar de la resucitación de líquidos y el escalar de peso. Ese estudio encontró que cuando yo doy líquidos con el peso ajustado, o sea, el peso ideal más del 40% del exceso de peso, los pacientes tenían menos mortalidad, un OR de 0.45 cuando se realizaba la reanimación con líquidos. Respecto a la anestesia inhalatoria y la TIVA, no requeriría otro gran seminario, pero realmente los modelos que tenemos en la actualidad de TIVA utilizan marcha hasta máximo 150 kilos y desnivel hasta IMC de 42 máximo. Respecto a la anestesia inhalatoria, sabemos que el desflurán es el anestésico que tiene un menor coeficiente de partición sangre-gas, lo que implicaría que es menos lipofílico y que va a tener fisiológicamente un despertar más rápido, pero se realizó este estudio que estoy mostrando, donde compararon sevoflurán y desflurán en pacientes obesos y encontraron que realmente no había diferencia significativa en el despertar, entonces es seguro utilizar sevoflurán en los pacientes obesos. Esta es una capilla que se construyó en las lagunas de Siecha, en Huasca. La construyeron los colonos españoles y el propósito era evangelizar a los nativos. Entonces, alrededor de esta capilla nació el municipio de Huasca, pero posteriormente se desplazó a una zona cercana, por lo tanto, esta capilla está abandonada en la zona. Consideraciones en vía aérea. Aquí quiero hacer un paréntesis y decir que tenemos previamente en este año dos grandes seminarios, uno de oxígeno, de preoxigenación y uno de ventilación en el paciente obeso, donde hacen un énfasis en unos puntos que realmente pues no voy a hacer un énfasis, pero que quiero mencionarles. Primero, este estudio es un estudio de predictores de vía aérea difícil en los pacientes con superobesidad y superobesidad, que querían evaluar los factores de riesgo para intubación difícil. Incluía 658 pacientes, de los cuales 251 eran superobesos y 52 eran superobesos. ¿Qué encontraron ellos? Que los pacientes superobesos requerirán el 15% más de un intento de intubación, el 33% se consideraron intubación difícil y el 14% requirieron ventilación con máscara facial, pues tuvieron ventilación con máscara facial difícil y el 0.3% requirieron ventilación con 2 personas. Al hacer los análisis de regresión, encontraron que los factores de riesgo asociados a más de un intento de intubación fueron el stop band alto y el Malampati modificado 3 o 4, entonces esos fueron los 2 predictores más importantes que ellos hallaron. Y cuando evaluaron la intubación difícil con una escala de intubación difícil que me dieron en el estudio, también encontraron el stop band y el Malampati modificado como un predictor de riesgo. Entonces, en esos pacientes obesos, el stop band y el Malampati son factores de riesgo predictores de intubación difícil. Y quiero hacer también énfasis en la circunferencia del cuello. La circunferencia del cuello mayor de 43 centímetros tiene una sensibilidad del 92% y un valor predictivo del donde ellos evaluaron 401 pacientes con un índice de masa corporal promedio de 46 y encontraron que una circunferencia del cuello mayor de 44 se correlacionaba, o sea, tenía un OR de 16.26, ventilación difícil, y tenía un OR de 4.26 para intubación difícil. Entonces, la circunferencia
más que la obesidad como tal, la circunferencia de cuello, es un predictor de vía aérea déficit. Quiero mencionar unos puntos clave en el manejo de vía aérea del paciente obeso, y es que podemos utilizar el ultrasonido para marcar la membrana cricotiroidea en los pacientes cuando este no se puede palpar. Estos pacientes tienen menor tiempo de apnea, por lo tanto debemos optimizar la preoxigenación. La preoxigenación con CPAP o BiPAP a 10 centímetros de agua durante 5 minutos. Esto se logra con la APL, se puede lograr con la APL a 10 centímetros de agua en la preoxigenación, y podemos dar PIP a 10 centímetros de agua 5 minutos después de la intubación para disminuir el riesgo de atelectasias. Y la oxigenación apneica, hay estrategias de oxigenación apneica en las conferencias previas que les dije, nos va a aumentar el tiempo de apnea de 2 a 3 minutos. La posición en rampa se recomienda para el abordaje de la vía aérea en todos los pacientes obesos, es decir, yo busco alinear, como vemos acá en la flechita roja, el eje oral, laringio y faringio, porque esto me va a mejorar la mecánica pulmonar. Me va a favorecer la ventilación y me va a mejorar la visualización de la glotis. Respecto a la ventilación con máscara facial, en los pacientes obesos está este ensayo clínico aleatorizado donde comparan la técnica de la B y la E, como lo vemos en la imagen, con la técnica de la C y la E. Los que encontraron que la tasa de fallo con la técnica de la B y la E era del 0% comparado con el 44% en la C y la E, y que tenían volúmenes corrientes mucho más altos que los que se daban con la C y la E. Respecto al uso de videolaringoscopia en los pacientes obesos, se han reportado estos 2 metaanálisis, los cuales nos muestran que mejora la visualización glótica, el éxito del primer intento y la intubación exitosa con menor traumatismo y dolor posoperatorio de garganta. Realmente es importante plantearnos la reflexión de que el videolaringoscopio en los últimos años ha mostrado ser superior a la laringoscopia, entonces es una buena estrategia considerar como primera medida el uso de videolaringoscopia en los pacientes obesos. Respecto a la extubación, se recomienda extubar al paciente en posición también de rampa a 25 grados de Trendelenburg inverso, garantizar una reversión de la relajación neuromuscular, realizar reclutamiento antes de extubar, utilizar un intercambiador o tener planeada una reintubación. Respecto al manejo del dolor en el paciente obeso, quiero mencionar esta serie de casos de estudios donde nos han mostrado que los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño y les damos medicamentos opioides, en todos los estudios se ha reportado un aumento de los eventos respiratorios perioperatorios y posoperatorios en la unidad de cuidado posanestésico. Cuando se da algún adyuvante, sea fentanil, ketorolaco, dexametasona, anestesia epidural, todos esos eventos han mostrado disminución después de todos los eventos de desaturación. Entonces, para redondear el manejo del dolor en el paciente obeso, recomendamos acetaminofén en los pacientes que no los tengan contraindicados. Analgesia neuroaxial o regional, teniendo en cuenta que es técnicamente más complicado y que la analgesia regional o los bloqueos regionales tienen un OR de 1.6 de falla, o sea, tienen 1.6 veces más riesgo de falla en los pacientes obesos. Dar AINES a los pacientes que no, según su riesgo cardiovascular, su función renal y el riesgo de sangrado gastrointestinal. Y también se puede considerar el uso de esteroides como coadyuvantes a la analgesia en pacientes que no tengan contraindicación. Podemos dar gabapentinoides, utilizar parches transdérmicos de lidocaína, dar infusiones o dosis de sulfato de magnesio, infusiones o dosis de ketamina y alfa-2 agonistas como coadyuvantes en el manejo del dolor para minimizar el uso de opioides. Los opioides no están contraindicados, pero en los pacientes con SAOS debemos utilizarlo. Podemos utilizar una bomba de PSA. No se recomiendan infusiones de opioides, y en los pacientes que utilicen los opioides de corta acción, hacer monitoría de mínimo pulsoximetría y saturación.